Has sido elegido como campeón para representar tu casa de magos en un duelo mortal contra dos escuelas de magia rivales. Tus oponentes son temibles. De la escuela Newtnis, un poderoso mago con una varita mágica que puede convertir personas en peces, pero su hechizo solo funciona el 70% del tiempo. Y de la escuela Lipton, una hechicera aún más poderosa, con una varita, convierte personas en estatuas y funciona el 90% del tiempo. Por sorteo, eres elegido para lanzar el primer hechizo del duelo. El mago Newtnis irá en segundo lugar y la maga Lipton tercera, tras lo cual se repetirán los hechizos en ese orden hasta que solo uno permanezca. Las reglas de los duelos mágicos son estrictas y cualquiera que lance fuera de turno inmediatamente pierde el duelo. Además, para evitar empates, las reglas estipulan que si todos todavía están de pie al final de la primera ronda, todos se convertirán en gatos. Ahora debes elegir una varita mágica. Tu casa de magos te presenta 3 opciones. La Benecar, que ataca el objetivo usando lianas y funciona el 60% del tiempo. La Gaussiana, que convierte el objetivo en un árbol y funciona el 80% del tiempo. Y la increíblemente rara Nutter 9000, que destierra un objetivo a una montaña distante y funciona el 100% del tiempo. Tus oponentes son maestros de la estrategia y la hechicería, y sabes que tomarán las decisiones que maximicen sus posibilidades de éxito. ¿Qué varita deberías elegir y qué estrategia deberías emplear para tener la probabilidad más alta de ganar? Pausa el video ahora si quieres resolverlo por tu cuenta. La respuesta en 3, la respuesta en 2, la respuesta en 1. Tomas primero la Nutter 9000. Después de todo, tiene sentido entrar en el duelo con la varita más poderosa. Pero antes, consideras qué pasaría. Como el mago más peligroso, tú también serías el objetivo de los otros 2 magos, y tendrías que encargarte primero de los más peligrosos. Pero después hay un 70% de probabilidad de ser derribado por el mago restante. Eso es un problema. Quizá es mejor tomar la Gaussiana. Funciona el 80% del tiempo. Es decir, no serías un objetivo hasta que la hechicera estuviera incapacitada. Pero si lograras transformarla, probablemente te convertirías en pez inmediatamente después. Si transformaras al hechicero, la hechicera casi con certeza te convertiría en piedra. Realmente sería mejor perder. Y entonces tienes una idea. ¿Y si tomaras la Gaussiana y luego perdieras a propósito? Entonces esperarías que el mago atacara a la maga y tendrías un 80% de probabilidad de ganar contra el hechicero. Es una buena idea, pero hay un problema. El hechicero también podría ceder su turno, y la hechicera, sabiendo que no podría pasar sin convertirse en un gato, lanzaría su hechizo sobre uno de ustedes. Y como eres más peligroso que el hechicero, serías el objetivo. Y entonces ves lo que debes hacer. Tomar la varita más débil, la Benecar, y fallar a propósito. Ahora el hechicero sabe eso y será blanco de la hechicera y deberá intentar convertirla en pez para evitar ser convertido en piedra. Tendrá éxito el 70% del tiempo y tú un 60% de probabilidad de ganar el duelo. Si él falla, es probable que sea convertido en piedra y aún tendrías un 60% de probabilidad de ganar el duelo contra la hechicera. Hay un 3% de probabilidad de que todos sean convertidos en gatos, pero teniendo todo en cuenta, es más probable que ganes con esta estrategia, y eso es lo mejor que puedes hacer. Estas son las posibilidades de ganar para las diversas estrategias. ¿Quién hubiera pensado que la mejor manera de ganar sería perder tu oportunidad? Sigue aprendiendo con estos videos y no olvides suscribirte. No pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.